El suicidio es un importante problema de salud pública y una de las principales causas de muerte. En sí, los efectos del suicidio van mucho más allá de la persona que busca quitarse la vida. También pueden tener un efecto muy duradero en la familia, amigos y la comunidad que les rodeaba. Vamos a hablar un poquito de lo que es reconocer las emociones, porque este tema es importante. Porque al reconocer las emociones te ayudas a conocerte a ti mismo y empezar a comprender cada parte de ti y empezar a amarte, tener un cierto autoestima más alto para ver más opciones. Siempre van a haber más opciones. Reconocer las emociones consiste en sí en la capacidad que tiene una cierta persona en identificar o aceptar las emociones, ya sean propias o de las demás personas. Ahora vamos a hablar de ciertos pasos o consejos, como ustedes lo quieran tomar, para reconocer las emociones tanto suyas y como las de las demás personas. El primer paso o la primera consejo sería aceptar el motivo real de las emociones. Si aceptamos la situación básicamente y somos capaces de afrontarla, por muy irracional que parezca la causa, entonces ahí ya empezaríamos a reconocer la emoción que estamos viviendo en cierto momento determinado. El reconocer tu entorno y qué tanto influye en medida sobre nuestra emocionalidad es muy importante. Las situaciones que se desarrollan alrededor de nosotros son capaces pues de hacernos sentir de muchas maneras. Es por eso que cuando tenemos un mejor dominio y reconocimiento del lugar que nos rodea, pues podemos reconocer qué es exactamente lo que detonan las emociones que sentimos. Ahora, el ser consecuente con tus acciones es para ser capaces de reconocer adecuadamente nuestras emociones. Debemos de intentar ser más consecuentes posible a nuestras acciones. ¿A qué nos referimos? Esto quiere decir que a medida de que nuestro pensamiento y nuestros actos vayan encaminados al mismo camino, podemos reconocer nuestras emociones de una forma más clara, sin caer en las disonancias cognitivas. La prevención ante las emociones negativas es cuando tenemos la capacidad de reconocer los factores que nos generan angustia y podemos ser capaces de prevenir entrar en contacto con los dichos factores. Bueno, pues a medida de lo posible, ¿verdad? Porque no siempre se va a poder. Debemos de tener también una cierta resiliencia para poder enfrentar esto, ¿verdad? Al hacer esto, pues estamos disminuyendo la probabilidad de presentar emociones negativas muy intensas que a la vez nos bloqueen nuestra capacidad de análisis. Por ende, el proceso de reconocimiento de nuestras emociones se verá favorecido, ya que no tendremos que lidiar con las emociones extremadamente pues desagradables. Bueno, y ahora, pues el entender las situaciones como realmente están sucediendo es algo totalmente parecido al primer consejo, pero este se basa un poquito más en entender las situaciones como están sucediendo y no como nos gustaría que fuese. Este es un tema, muy importante debido a que cada persona se crea una cierta perspectiva o idealizamos ciertas cosas que al final de los casos nos terminan lastimando o nos terminamos haciendo daño con esas ideas que tenemos y no estamos viendo un sentido realista. Entonces, pues al emplear este tipo de pensamiento, pues ya estamos reconociendo las emociones de una manera muy real y pues podemos buscar unas mejores alternativas para nuestra solución. Caer en realidad de lo que pasa a nuestro alrededor es muy importante para empezar a tener nuestras emociones de una manera más real. Bueno, y pues algo con lo que batallamos creo que todos es saber que algunas cosas van a salir de tu control. Esto es muy importante porque tenemos que tener muy presente esta limitación, pues a veces solamente nos va a tocar aceptar las cosas que están pasando pues de una cierta manera y pues afrontarlo, entender que esto pues no nos convierte en personas más sensatas o capaces de reconocer nuestras emociones en toda su amplitud, asumiendo que pues no las podemos manejar a nuestro antojo, ¿verdad? No todo va a fluir como nosotros quisiéramos, sin embargo debemos de estar prevenidos ante estas situaciones, tener la relajación de pensar que no va a estar en tus manos
Ahora, ya un poquito más reconocido lo que son las emociones y cómo empezar a este proceso de empezar a entendernos mejor y entender más a los demás, pues ahora sí, vamos a identificar algunas conductas o algunas emociones de alguna persona suicida, ya sea en nosotros mismos o a nuestro alrededor. Entonces, uno de los principales factores que siempre se va a ver es algún aislamiento, ¿verdad? En la familia, en los amigos, en los compañeros, donde se ve a una persona que no suele tener vínculos, puede que necesite un cierto apoyo, ¿verdad? Bueno, el bajo rendimiento, muchas veces esto influye en muchas cosas, sin embargo hay que tener ahora sí los ojos bien abiertos y tener una alerta, porque este tipo de conductas también influyen o tienen cierta característica de no tener la seguridad de expresar lo que sienten. Entonces hay que empezar a ver y reconocer las emociones de los demás para ayudarlos y apoyarlos en los momentos que más lo necesiten. En el bajo rendimiento es otro factor o es una conducta en los que se podemos nosotros ver rápidamente pues alguna señal de alerta, ¿verdad? Se muestra triste, ajeno, antipático, pesimista, irritable. Prosigo, estas son ciertas actitudes que a lo mejor son muy comunes para todos o no las vinculan con el suicidio, sin embargo, estas actitudes con ciertas situaciones ocasionan estos pensamientos suicidas. Los cambios repentinos en el comportamiento, ya sean las alteraciones de sueño o el apetito, bueno, estas conductas pueden tener ciertos factores de riesgo. ¿A qué nos referimos con los factores de riesgo? Ciertas situaciones que llevaron a estas conductas, ya sea pérdidas de familiares, amigos, cualquier persona, ya sea a corto plazo que haya pasado hace poco o pérdidas muy fuertes para las personas que no se pudieron superar. Los trastornos, más que nada en los trastornos de depresión, en los trastornos de estrés, donde llegan a su límite las personas con estos mismos trastornos, pues ocasiona esto, ¿verdad? Ciertas llamadas de atención de intentos de suicidio que ya lo hayan querido intentar o que ya hayan hablado de esto, también es un factor. El acoso escolar, el acoso en el trabajo, en el acoso en cualquier área de la persona, suele crear pues un poco más de minimización hacia la persona que lo está sintiendo y entonces así ya causa pues el sentimiento o el pensamiento, la idea de buscar esto, ¿verdad? El consumo de alcohol y ciertas sustancias tanto puede ser de lo mismo, de cierta depresión que estén buscando consuelo, o ya sea que pues a su vez entre los efectos de estas sustancias, pues no razonar. La orientación sexual. Esto no me refiero a que si la persona tiene cierta orientación sexual, sino a que el entorno de la persona no lo estén apoyando de la manera adecuada y no sabe cómo pues platicar de esto, no se acepta y así ya crea la inseguridad y creerse insuficiente para creer que no necesita estar viviendo, ¿verdad? Bueno, pues ya identificamos las emociones tanto de nosotros y de las personas que nos rodean. Ya identificamos las conductas que tiene una persona suicida y los factores que pueden influir a estas. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer después de identificar a cierta persona con estas características? Pues cabe resaltar que muchas veces las situaciones no se van a dar al pie de la letra, pero siempre tener en cuenta pues estos consejos o estos pasos a seguir para pues llevar de una manera correcta y de la mejor manera a estas personas. Volvemos a comentar, están en una situación muy difícil que ocupan apoyo, entonces hay que tener mucho tacto. Creo que la empatía es algo que nos falta a todos y en esto quisiera este expresar pues la importancia que tiene esto
tanto para las personas que están viviendo esta situación y con las personas que nos rodean, la empatía nos falta a todos. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito de lo que tenemos que hacer. Creo que la palabra fundamental de todo esto es hablar, hablar y escuchar atentamente a la persona, no menospreciar, no menospreciar el sentimiento de esto, darle la importancia de lo que ellos sienten, aceptarnos y sin juzgarnos. Cada persona está viviendo cierta situación en un mundo diferente, entonces todos tenemos sentimientos diferentes y hay que respetarlos y tratar de ponernos en los zapatos de los demás para entenderlos y sentirlos. Tomar en serio las amenazas de suicidio. Muchas veces en la actualidad los chicos no miden sus bromas o lo vemos de una manera tan habitual que es gracioso decir que cada vez que tienes mucha tarea te quieres suicidar, que si no te salió un dibujo te quieres suicidar. Tomamos esta palabra o la normalizamos tanto que empecemos a darle la importancia que se merece. Hay que resaltar también los porcentajes. Creo que el suicidio es uno de los principales factores de muerte actualmente. Entonces, a pesar de que nosotros no lo veamos a primera instancia, hay que pensar que mínimamente en el lugar donde estés va a haber alguna persona en la cual ya haya tenido este pensamiento, o si no lo haya, pues tratar de apoyar a los demás, que jamás llegue estos pensamientos, porque jamás va a ser la mejor opción, ¿verdad? Bueno, también motivarlos a buscar una ayuda profesional. No somos psicólogos todos, no tenemos la experiencia profesional para ayudarlos, sin embargo, está en nosotros ayudar con un granito de arena a esas personas, a motivarlos para que inicien un camino de terapia. Permanecer cerca de las personas y jamás dejarlos solos. Bueno, en cuestiones de que estás en pleno intento de suicidio, pues obviamente no estar ahí, de no dejarlo, mejor dicho, y permanecer cerca me refiero más al hecho de ver a esa persona como una persona que ocupa apoyo, amor, y jamás dejarlo solo y que no vuelva a sentir esta necesidad de quererse alejar del mundo. No dejar al alcance objetos de los cuales podrían dañarse es muy importante, y lo más importante, creo que la palabra que más se ha repetido de esta presentación, pues es hablar, acercarte a la persona, hablar todo lo que necesite. Sabemos muy bien que expresarse, pues se desahoga la persona y siente una relajación diferente a lo que es tenerse guardado todos los sentimientos. Bueno, ahora, si tú estás en esta situación, el suicidio jamás va a ser una salida. Hablar es una solución. Hay un mundo gigantesco que conocer, grande, pequeño, joven, como sea. Hay mucho más que aprender en este mundo. Me considero una persona que estaré para ti en cualquier momento. Si ocupas hablar, si ocupas apoyo, si ocupas un café, si ocupas una risa, yo voy a estar ahí. Entonces, mientras yo esté aquí, vas a tener a alguien. Y te aseguro que hay muchas más personas a tu alrededor, sin embargo, todavía no te acercas. Y es lo más importante. Para hablar hay que tener mucho valor, y yo aplaudo a las personas que se han acercado con esos pensamientos para cambiarlos. Ahora, tú como persona externa, si no sientes ningún tipo de conducta de esto y quieres seguir apoyando, siempre hay que pensar que hay que tomarse un minuto para cambiar una vida. Actuar con corazón y escuchar sin ser juzgado o sin juzgar. Ser compasivo y tener empatía. Jamás en la vida pienses que una plática, que un abrazo, que un beso, que un te quiero no va a servir de nada si no sabes lo que la otra persona siente.
Entonces, siempre tómate ese minuto para expresar lo que sientes. Alégrale el día a alguien diciéndole que se ve bien, que estás orgulloso de él. Jamás son suficientes los halagos para las personas, ni para nosotros ni para nadie. Entonces, hay que tomar este tema con seriedad, darle el amor y el apapacho que se merece a ese tema y a dar el apoyo. Entonces, el suicidio jamás va a ser una opción. Habla, sé valiente,